Muy buenas tardes, mi nombre es Sebastián David González, soy de grado 11. En esta oportunidad voy a estar haciendo mi exposición para la clase de español. El tema que he elegido es el tema 2, de que es literatura española del siglo XIX, que es sobre la ruptura estética en España de la generación del 98, vanguardias y generación del 27. Bueno, un siglo de transformaciones literarias. Entre finales del siglo XIX y la Guerra Civil Española, España vive tres olas de renovación literaria, que aunque distintas, están profundamente conectadas entre sí. Generación del 98. El desastre del 98 despierta una crisis de identidad nacional. Los escritores buscan la esencia de España en Castilla y en la introspección. 1914 a 1930. Vanguardias o ismos. Europa en crisis tras la Gran Guerra, surrealismo, futurismo, dadaísmo y creacionismo rompen la lógica, la métrica y el lenguaje mismo. 1927, la generación del 27. Un grupo de poetas logra el equilibrio perfecto entre la tradición clásica española y la libertad de los vanguardistas europeos. El dolor de España. En 1898 marcó el colapso definitivo del Imperio Español, tras la guerra contra Estados Unidos en la que perdió Guam y Filipinas. Esto genera un sentimiento de derrota y pesimismo que une a un grupo de escritores. Su objetivo no es solo lamentarse, sino buscar la esencia de lo que significa ser español para regenerar el país. No se trata solo de llorar la derrota, sino de preguntarse qué es España y cómo repararla. Características principales de la generación del 98. 1. Preocupación por España. El paisaje de Castilla se convierte en símbolo del alma española. Su austeridad y dureza reflejan la verdadera identidad nacional. Subjetivismo. No buscan describir la realidad de forma objetiva como los realistas, sino expresar cómo esa realidad les afecta emocionalmente. 3. Renovación del lenguaje. Prefieren un estilo sobrio, sencillo y directo. Rescatan palabras castizas y tradicionales que habían caído en desuso. 4. Contenido filosófico. Se hacen preguntas profundas sobre el sentido de la vida, el destino, la existencia de Dios y el paso del tiempo. Dos claves para entender el movimiento de la generación del 98. El concepto de intrahistoria, término acuñado por Unamuno. Mientras la historia son los grandes eventos, reyes y batallas, la intrahistoria es la vida silenciosa de la gente común que trabaja la tierra día a día. Para los autores del 98, ahí reside el verdadero espíritu español. La generación del 98 versus el modernismo. Movimientos paralelos en el mismo tiempo, pero muy distintos. El modernismo trataba de belleza estética, evasión a mundos exóticos y refinamiento sensorial, influencia de Rubén Darío. Él fue muy importante para el modernismo. Generación del 98, realidad social, política y existencial de España, estilo más sobrio y reflexivo. Generación del 98, los mayores autores y las obras más importantes. Autor, Miguel Unamuno. Aporte principal, el conflicto entre la fe y la razón, creador de la novela, de la viola, perdón. Obra sugerida, San Manuel Bueno y Martín. Pío Baroja. Aporte principal, escepticismo y pesimismo, narrativa dinámica y fragmentada. Obra sugerida, El árbol de la ciencia. Antonio Machado, poesía que espiritualiza el paisaje castellano. Obra sugerida, Campos de Castilla. Azorín, el paso del tiempo y la minuciosidad descriptiva. La voluntad, fue una de las obras sugeridas. Ramón M. del Valle Inclán, creador del esperpento de formación de la realidad.
Luces de Bohemia. Vanguardismo literal. La ruptura total. ¿Qué es el vanguardismo? No es un movimiento único, sino un conjunto de movimientos llamados ismos, que surgieron en las primeras décadas del siglo XX, especialmente entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Su objetivo principal fue romper con la tradición académica, el realismo y el modernismo, buscando una libertad absoluta de expresión. Contexto histórico. Un mundo en crisis. El surgimiento de las vanguardias está ligado a la Gran Guerra, que sucedió en 1914 a 1918. La Revolución Rusa y los avances tecnológicos, el sentimiento de desolación y la pérdida de fe en el progreso racional llevaron a los artistas a cuestionar todo lo establecido. Características fundamentales. Ruptura de la lógica. Se abandona la estructura lineal y racional. Aparecen el fragmentarismo y el flujo de conciencia. 2. Innovación tipográfica. El aspecto visual del poema importa tanto como el contenido. Ejemplo, claro, los caligramas, poemas que forman imágenes. 3. Rechazo del pasado. Se busca lo nuevo, lo original y a veces lo provocativo o feo. 4. Uso del versolibrismo. Se elimina la rima y la métrica fija. En muchos casos se suprime incluso la puntuación. 5. Culto a la metáfora insólita. La metáfora ya no busca la belleza tradicional, sino establecer relaciones arbitrarias y sorprendentes entre objetivos. Los ismos de vanguardia. Existen múltiples corrientes, pero estas son las más influyentes. Surrealismo. Explora el mundo de los sueños y el subconsciente, usa la escritura automática, presentación o obra. Poeta en Nueva York, García Lorca. Futurismo. Adoración por la máquina, la velocidad, la guerra y la tecnología. Presentación o obra, Filippo G. Marinetti. Dadaísmo. El absurdo total, busca la destrucción del arte y se burla de la burguesía. Obra Tristan Tzara. Creacionismo. El poeta es un pequeño dios que crea realidades nuevas, no imita la naturaleza. Vicente Huidobro, Alcazor. Ultraísmo. Reducción de la lírica al elemento primordial, la metáfora, muy fuerte en España y en Argentina. Jorge Luis Borges. Etapa inicial. El vanguardismo en Hispanoamérica. En nuestro continente la vanguardia no solo fue estética, sino también identitaria. Los autores tomaron las técnicas europeas para hablar de la realidad social y la injusticia y la búsqueda de una voz propia. 1. César Vallejo, que fue en el Perú, con su obra Trilce, rompe las reglas de la síntesis y la ortografía para expresar un dolor humano y profundo. 2. Vicente Huidobro, Chile, fundador del creacionismo. Su poema Alcazora es el viaje de la caída del lenguaje hacia el silencio. Pablo Neruda, Chile. En Residencia en la Tierra utiliza el surrealismo para describir la desintegración del mundo material. Equilibrio perfecto. La generación del 27 representa el equilibrio entre la tradición literaria española y el impulso renovador de los vanguardias europeos. Un grupo de poetas unidos por el homenaje a Luis de Góngora. En el tercer centenario de su muerte, logró una síntesis única en la historia de la literatura. 1. Residencia de estudiantes. Aunque no fueron un grupo con manifiesto rígido, los unía una sólida formación académica y profunda amistad. Sus reuniones en Madrid facilitaron el intercambio de ideas entre poetas, pintores como Dalí y cineastas como Buñuel. 2. Hito fundamental. El acto en el Ateneo de Sevilla en 1927 en honor a Góngora. 3. Contexto político. Se sitúan entre la dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República y terminan dispersados por la Guerra Civil Española en 1936.
Características estéticas, el equilibrio. La principal aportación del 27 fue su capacidad de conciliar los polos opuestos, los intelectuales versus los sentimentales. Buscaban una poesía que no fuera puramente racional ni excesivamente sentimental. Influencia de la deshumanización del arte de Ortega y Gasset. Lo culto versus lo popular. Admiraban tanto la complejidad de la metáfora de Góngora como la sencillez del romancero. Tradición versus vanguardia. Reivindicaron autores clásicos, Garcilaso, Lope de Vega, mientras experimentaban con el surrealismo y el ultraísmo. Etapas de evolución. Bueno, primero, hasta 1927 era poesía pura y formalismo, se buscaba la perfección del poema. Influencias más importantes fueron Juan Ramón Jiménez y Góngora. 2. 1927 y 1936. Rehumanización, el surrealismo permite expresar crisis personales y críticas sociales. Mayores influencias, el surrealismo y Pablo Neruda. 3. Tras 1936. Poesía del exilio, temas de nostalgia, patria, pérdida y dolor. Y las mayores influencias que fueron de estas fue la Guerra Civil Española. Autores claves y obras. Federico García Lorca, fusión de lo mítico y lo trágico. Romancero gitano, poeta en Nueva York. Rafael Alberti, evolución desde la nostalgia marinera al compromiso político sobre Los Ángeles. Pedro Salinas, el gran poeta del amor intelectual, la voz a ti de vida. Luis Cernuda, el conflicto en el deseo personal y en la realidad social, la realidad y el deseo. Gerardo Diego, representante de la experimentación vanguardista, IMAN. La sin sombrero. Es fundamental reconocer a las mujeres del grupo como Rosa Chazelle, Ertinaza de Champursin, Josefina de la Torre, cuya obra fue silenciada durante décadas. Análisis de la metáfora surrealista. A diferencia de la metáfora clásica basada en la semejanza física, la metáfora del 27, especialmente en su etapa surrealista, une elementos sin relación lógica aparente para transmitir una emoción o estado mental. La aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno y un huracán de negras palomas que sopatean las aguas prohibidas. Federico García Lorca, poeta en Nueva York. En este fragmento la ciudad no se describe, se reconstruye a través de imágenes que evocan angustia y deshumanización. 3 respuestas a una misma pregunta. ¿Cómo debía ser la literatura española en el siglo XX? Generación del 98. Regeneran a España mirando hacia el paisaje y el alma castellana. Vanguardias, rompen con todo lo anterior y experimentan radicalmente con el lenguaje. Generación del 27, equilibrar tradición y vanguardias a través de la metáfora. Bueno, esta ha sido mi presentación para la clase de español. Muchísimas gracias.